Dicen que todo comienza con una elección, pero a veces uno nace ya dividido por dentro. Así fue el caso de Timoteo, hijo de una mujer judía piadosa y de un hombre griego entregado a la razón. Nació en Listra, una pequeña ciudad de la región de Galacia, cuando el Imperio Romano extendía su sombra por todo el mundo conocido. No era un niño común, creció entre pergaminos de los profetas y tratados de filosofía helénica. Su madre, Yunas, y su abuela, Yoide, le enseñaban a orar al Dios de Israel, a guardar el sábado, a esperar al Mesías. Pero su padre, comerciante respetado, le hablaba de la lógica, del arte, de los dioses del Olimpo. Cada noche, Timoteo se acostaba con una pregunta distinta, ardiendo en su pecho: ¿quién soy realmente? En su adolescencia. Ese conflicto se hizo más profundo. Durante el día, acompañaba a su padre a las plazas, escuchando discursos de sabios que negaban toda fe. Por la noche, leía los salmos junto a su madre, sintiendo cómo esas palabras lo atravesaban. Pero, con el paso del tiempo, empezó a cansarse de vivir entre dos mundos. Su padre quería que estudiara en Éfeso y se convirtiera en un hombre influyente. Su madre solo le pedía que buscara la voluntad de Dios. A los 14 años, Timoteo se encerró en sí mismo. Ya no sabía a quién debía complacer, el orgullo de su padre o la fe de su madre, y en el fondo temía decepcionarlos a ambos. Fue en ese momento de dudas que llegó a Listra un hombre que cambiaría todo. Su nombre era Pablo, un predicador que, decían, había sido enemigo de los seguidores de Jesús, pero que ahora proclamaba su nombre con pasión. Timoteo fue arrastrado por la curiosidad y se mezcló con la multitud. Escuchó cada palabra como si fuera pronunciada solo para él. Pablo no hablaba de religión como una obligación. Hablaba de amor, de gracia, de un Cristo que murió y resucitó no para imponer leyes, sino para transformar corazones. Esa noche, Timoteo no durmió. Algo se había encendido dentro de él. Antes de continuar, piensa en esto. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Timoteo? ¿Habrías dejado todo por una fe que apenas comenzabas a conocer? Déjanos tu comentario, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Pocos días después, Pablo llamó a Timoteo por su nombre. Le dijo que veía en él algo especial, un llamado, y le pidió que lo acompañara en su misión. Aún recuerdo cómo lo describía: el corazón latiendo como un tambor, las piernas temblando, la voz atrapada entre el deseo y el miedo. Su madre lloró al despedirse, no por tristeza, sino por temor y orgullo entrelazados. Su padre no dijo una palabra, solo le dio la espalda, y así, con una mochila ligera y un alma cargada de dudas, Timoteo dejó su hogar. La vida junto a Pablo no fue fácil. Viajaban a pie, dormían en grutas o bajo los árboles, eran rechazados, insultados, perseguidos. Pero también había milagros, gente sanada, corazones restaurados. En cada ciudad, Timoteo veía la luz en los ojos de quienes aceptaban el mensaje. Eso lo fortalecía, pero también lo desgastaba. A veces se preguntaba si estaba realmente preparado para cargar con tanto. Pablo parecía incansable. Siempre sabía qué decir, cómo actuar, cuándo avanzar. Pero Timoteo aún buscaba su lugar. Una noche, en una casa clandestina, donde los cristianos se reunían, fueron emboscados por soldados romanos. Gritos, puertas rotas, golpes. Timoteo apenas pudo correr. Pero antes de escapar, vio como un anciano se negaba a negar a Cristo y caía bajo una espada. Ese rostro lo perseguiría por años. Esa noche, algo se quebró dentro de él. Ya no era un joven en busca de su camino. Ahora sabía que el precio de su fe era la sangre, y no estaba seguro de querer pagarlo. Durante días no habló. Pablo lo observaba sin presionar. Finalmente, le dijo: nadie nace preparado, Timoteo. La fe no elimina el miedo, lo transforma. Aquellas palabras se clavaron como espinas dulces. Dolían, pero daban sentido. Aún así, las dudas persistían. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si su padre tenía razón? ¿Y si había abandonado su vida por un espejismo?
Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche, mientras caminaba solo, un hombre encapuchado lo interceptó. No quiso atacarlo, solo hablar. Le dijo que Pablo ocultaba cosas, que su misión no era tan pura como parecía, que él, Timoteo, era solo una pieza en un juego mayor. El extraño desapareció tan rápido como llegó, pero dejó una semilla venenosa. Timoteo empezó a mirar a su maestro con otros ojos. Desde entonces no dormía bien. Soñaba con traiciones, con tumbas abiertas, con el rostro del anciano asesinado. En el grupo notó tensiones. Silas discutía con Dimas. Algunos querían huir, otros desconfiaban de todos. El miedo era un huésped constante, y lo peor, había momentos en que Timoteo ya no sentía la presencia de Dios, solo un silencio doloroso. Poco después, Dimas los traicionó. Lo vieron recibir monedas de soldados. Era él quien los delataba, quien vendía sus pasos. Cuando Pablo lo enfrentó, Dimas no negó nada. Solo dijo: estoy cansado de huir. Ustedes morirán por nada, escaparon por poco. Pero la herida quedó. Si uno de los suyos pudo venderlos, ¿quién más podía ser enemigo oculto? Después de la emboscada, el grupo se escondió en una cueva. Nadie dormía. El aire estaba cargado de miedo y desconfianza. Timoteo se sentó junto al fuego, sin decir palabra. Miraba las brasas como si allí pudiera encontrar respuestas. Pablo se le acercó con esa calma que solo él parecía conservar. «Estás roto por dentro», le dijo, y Timoteo no lo negó. «Nos persiguen, nos traicionan. ¿Y si no somos más que locos escapando de una ilusión?» Pablo no respondió de inmediato, solo puso su mano en el hombro del joven. «Es normal dudar, pero si dejas que la duda decida por ti, nunca sabrás quién eres». A la mañana siguiente, salieron antes del amanecer. Caminaban por senderos desconocidos. Lejos de las rutas principales, Timoteo iba en silencio, pero sus pensamientos gritaban. Entonces ocurrió algo inesperado. En una pequeña aldea, un anciano lo detuvo junto a un pozo. «Conozco a tu padre», dijo. Esas palabras congelaron su sangre. El viejo le habló de secretos, de alianzas, de un pasado oscuro. Y justo cuando estaba a punto de revelar algo más, gritos de soldados los interrumpieron. Cuando Timoteo volvió la vista, el anciano había desaparecido. Esa noche, mientras descansaban en un bosque, Timoteo no pudo quedarse quieto. Caminó entre los árboles, repasando cada palabra del anciano. Su padre, siempre tan distante, siempre tan indiferente. ¿Había algo más? ¿Algo que Pablo nunca le contó? Se sentía engañado, vacío. Un eco interior lo obligaba a buscar respuestas, aunque dolieran. Entonces, como si el destino escuchara sus pensamientos, encontró un pergamino escondido en su bolsa. No lo había puesto allí. Al abrirlo, vio su nombre escrito, junto al de su padre y al de varios perseguidores de cristianos. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su padre no solo había sido un pagano, había estado ligado directamente a los enemigos de la fe. Tal vez, incluso, responsable de muertes. Timoteo sintió náuseas. ¿Cómo seguir predicando con esa sangre en sus venas? Se lo mostró a Lucas, quien palideció al leerlo. «Puede ser una trampa», dijo. Pero Timoteo ya no sabía en qué creer. Su identidad, su misión, su fe, todo tambaleaba. Si esta historia te está tocando el corazón, déjanos un comentario. ¿Confiarías en tus raíces? ¿O te atreverías a forjar tu propio destino? No olvides compartir este relato con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para seguir conociendo estas historias que aún resuenan hoy. Los días siguientes fueron una espiral de silencios y sospechas. Timoteo ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Se despertaba con sobresaltos, con el rostro de su padre y la voz del encapuchado repitiendo: «Eres solo una pieza». Entonces comenzó a observar a sus compañeros. Alguien los seguía, delatando. Las emboscadas eran cada vez más precisas. Alguien en el grupo estaba jugando a dos bandos. Una noche lo siguió. Vio como uno de los suyos salía del campamento, se internaba en la maleza y susurraba palabras a una figura oculta.
No pudo escuchar todo, pero vio el brillo de las monedas. El traidor no era solo Dimas, había más. Timoteo sintió que todo se derrumbaba. ¿Y si nadie era quien decía ser? ¿Y si incluso Pablo ocultaba algo más? Las dudas crecían como raíces oscuras. Y entonces vino el golpe final. Pablo fue capturado. No me ardía en odio contra los cristianos. Decían que Nero lo quería muerto. Timoteo corrió por las calles hasta llegar a la prisión mamertina, un lugar frío, húmedo, donde los gritos se quedaban atrapados entre piedras. Cuando vio a su maestro encadenado, algo se rompió. No podía rescatarlo, no podía hacer nada. Y ahora todos lo miraban a él. En ese refugio de creyentes temerosos, todos esperaban instrucciones. Pero Timoteo no era líder, era un muchacho lleno de miedo, tromes y secretos que aún no entendía. Lucas lo consoló, pero las palabras eran inútiles. ¿Cómo predicar sobre redención si no sé si yo mismo estoy condenado? Pensó. Se sentía como un impostor, atrapado en una historia que ya no comprendía. El día siguiente, volvió a la prisión, subornó a un guardia. Entró en la celda. Pablo estaba débil, pero su mirada aún tenía fuego. Le habló de fidelidad, de esperanza, de un propósito mayor. Le dijo que él debía continuar, que el mundo aún necesitaba oír la verdad. Timoteo solo pudo llorar. Sentía que no era digno, que no estaba preparado. Pero Pablo lo miró con ternura. No necesitas estar listo, solo debes estar dispuesto. Salió de la prisión con el alma hecha cenizas, caminó por las calles húmedas de Roma y en la penumbra escuchó una voz que ya conocía. Era Dimas. Otra vez, desde las sombras. Su rostro era ambiguo. Sus palabras, un puñal. ¿De verdad crees que puedes continuar sin Pablo? Timoteo no respondió, pero dentro de él algo comenzaba a arder. Esa noche no pudo dormir. El pergamino, aún guardado bajo su túnica, pesaba como una piedra, no solo por lo que decía, sino por lo que representaba. Un pasado que lo manchaba, un linaje que podía deslegitimar todo lo que había predicado. Mientras el grupo descansaba en la penumbra del escondite, Timoteo salió en silencio. Sentía que debía entender lo que había leído, que tenía que encontrar la raíz de todo antes de que lo devorara por dentro. En su caminata nocturna, se internó en una zona abandonada de la ciudad. Allí, entre ruinas cubiertas de musgo y polvo, vio una figura familiar. El hombre que lo había confrontado tiempo atrás, el encapuchado. Lo estaba esperando. ¿Has leído el pergamino, verdad?, dijo sin preámbulos. Timoteo asintió. Entonces sabes que todo lo que creías no es más que una parte de la verdad. Tu padre no era quien decía ser, y tu maestro tampoco. La rabia se mezcló con el miedo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me sigues?, preguntó Timoteo con la voz temblorosa. El hombre extendió un nuevo pergamino. Esto te dirá lo que Pablo nunca tuvo el valor de contarte, pero debes decidir si quieres cargar con esa verdad o destruirla. Timoteo tomó el rollo, pero sus manos temblaban. Estaba agotado de secretos, de medias verdades, de tener que decidir entre el amor y la lealtad, entre la fe y la sangre. Apenas regresó al refugio, se encerró en una habitación pequeña, iluminada por una lámpara de aceite. Abrió el nuevo pergamino, y allí estaba. Nombres, fechas, pactos sellados en la oscuridad. Su padre había sido informante, un hombre doble, y Pablo lo supo desde el principio, lo supo y aún así lo eligió. ¿Por qué? ¿Por qué lo entrenó si llevaba esa herencia? ¿Por qué nunca lo preparó para ese momento? Timoteo sintió náuseas, lágrimas, bronca. Quiso gritar, romper todo, pero una parte de él también entendía. Tal vez Pablo no quiso mentirle, tal vez lo protegía, o tal vez simplemente no tuvo el coraje de enfrentarlo con esa verdad. Timoteo no sabía qué dolía más, la traición de su sangre o el silencio de su mentor. Esa noche volvió a caminar. Necesitaba aire, y en esa oscuridad, entre callejones rotos, volvió a escuchar pasos. Esta vez no se detuvo, corrió, pero fue alcanzado.
Un encapuchado lo sujetó por detrás. «Dame el pergamino», exigió con voz ronca. Timoteo forcejeó. Sabía que ese documento podía destruir la fe de muchos. No lo soltaría. «No entiendes lo que significa», gritó. «Justamente por eso», respondió el hombre. La daga brilló bajo la luna. El filo rozó su piel. «Es tu última oportunidad». Timoteo respiró hondo. Cerró los ojos y rasgó el pergamino en pedazos. El viento se llevó las letras al vacío. El grito del atacante fue feroz. Lo hirió. Una puñalada seca que lo hizo caer de rodillas. El dolor era insoportable. La sangre se mezclaba con el polvo. El encapuchado huyó, dejando atrás solo destrucción y confusión. Timoteo, en el suelo, creyó que era el final. Pensó en su madre, en su abuela, en Pablo, y en todas las verdades que se habían perdido en el viento. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de condenar a otros por miedo? Entonces escuchó pasos. No sabía si eran enemigos o aliados. Cerró los ojos. Con el cuerpo ya frío, una voz suave le acarició el oído. «No temas, hijo». Abrió los ojos con dificultad. Frente a él estaba Pablo. Pero Pablo ya no estaba vivo. Lo había visto morir. Lo había enterrado con sus propias manos. ¿Era una visión? ¿Un delirio final? Tal vez, pero en ese momento no importaba. Porque la voz era real. El consuelo era verdadero. «Has pagado el precio», dijo la figura. Pero no todo está perdido. La verdad no estaba en el pergamino. Está en ti. Timoteo lloró. No por la herida, sino porque, por primera vez, comprendía. Toda su vida había temido ser indigno, pero ahora entendía que su valor no estaba en la sangre que corría por sus venas, sino en las decisiones que tomaba, aún con miedo, aún con dolor. Despertó. Entre vendas, Lucas había logrado encontrarlo y salvarlo. El refugio entero lo cuidó, no por compasión, sino porque, sin darse cuenta, Timoteo ya era un líder. No por lo que sabía, no por lo que cargaba, sino por lo que estaba dispuesto a entregar. Y eso, lo entendió entonces, era la fe. Los días siguientes fueron un silencio espeso. La herida en su costado sanaba lentamente, pero las cicatrices dentro de él seguían abiertas. A veces despertaba en mitad de la noche, bañado en sudor con él. Recuerdo del encapuchado clavado en su memoria. Otras veces sentía la brisa en su rostro y recordaba los trozos del pergamino volando como si fueran trozos de su propia alma. Pero con cada amanecer, algo nuevo germinaba en él, una raíz distinta, más firme, más humilde. Lucas, al verlo levantarse por primera vez, dijo: «Creí que no volverías a caminar». Timoteo lo miró en silencio. No era solo su cuerpo lo que volvía a moverse, era su propósito. Ya no era el discípulo que seguía a Pablo por temor a decepcionar a su madre. Tampoco el joven que dudaba entre el legado de su padre y la fe de sus ancestros. Era otra cosa, algo más simple y más fuerte. Alguien que sabía que la fe no nace del entendimiento perfecto, sino del compromiso con lo incierto. La comunidad que antes lo miraba como un joven prometedor, ahora lo escuchaba como a un pastor, pero él no buscaba liderazgo. De hecho, se sentía incómodo cuando lo llamaban guía, solo quería ayudar a otros a no perderse como él se había perdido. Te enseñaba desde la herida, no desde el pedestal. Hablaba de un Dios que llora contigo, que no siempre responde de inmediato, pero que nunca abandona. Y esas palabras tocaban más que cualquier teología. Sin embargo, la amenaza seguía latente. El encapuchado no volvió a aparecer, pero todos sabían que no estaba lejos. Algunos decían que era parte de un grupo que intentaba infiltrar las comunidades cristianas. Otros pensaban que era solo un enviado, pero Timoteo lo había visto a los ojos. No era un asesino por placer. Era un hombre que creía estar protegiendo una verdad más grande. Y eso era lo más peligroso de todo. Las mentiras contadas desde la convicción. Una noche, mientras escribía una carta para otra comunidad escondida en las colinas, sintió una presencia detrás de él. No era un enemigo.
Era un joven, apenas mayor de edad, con el rostro lleno de angustia. He leído tus cartas, dijo. Quiero creer, pero no sé cómo hacerlo. No sé si tengo lo necesario. Timoteo sonrió, con tristeza. Entonces estás listo, porque la fe no comienza cuando estás seguro, comienza cuando no sabes cómo dar el siguiente paso, pero lo das igual, poco a poco. Los cristianos de la región comenzaron a buscarlo, no por milagros, no por revelaciones, sino porque veían en él algo que todos deseaban: autenticidad. Timoteo no escondía sus heridas, las mostraba como parte del camino. Su linaje, una vez fuente de vergüenza, ahora era parte del testimonio. Sí, vengo de la traición, pero elegí la verdad, y la sigo eligiendo cada día, aunque duela. Eso decía, y muchos lloraban al escucharlo. Un día, recibió noticias de Éfeso. La comunidad allí estaba siendo azotada por falsos maestros y divisiones internas. Le pedían que fuera. Al principio dudó. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era suficiente? Pero luego recordó las palabras de Pablo en aquella celda húmeda: no necesitas estar listo, solo dispuesto. Y partió, caminó durante días, cruzó aldeas, soportó amenazas. Pero al llegar, no pronunció discursos elocuentes, solo escuchó. Y luego, con voz baja, compartió su historia. Las divisiones no desaparecieron de inmediato, pero algo cambió. La gente dejó de pelear por tener razón y comenzó a buscar consuelo en la verdad que Timoteo encarnaba, la verdad de un corazón desgarrado que no se rindió. En cada reunión, alguien preguntaba cómo soportó tanto dolor, y él siempre respondía lo mismo: porque no estaba solo, porque incluso en la traición Dios me hablaba, aunque fuera en silencio. Una tarde, al salir de una reunión, encontró un paquete bajo su túnica. Nadie lo había visto llegar. Lo abrió con manos temblorosas. Era otro pergamino, sin amenazas, sin nombres, solo una frase escrita en letras firmes: esta vez elegiste bien. Timoteo cerró los ojos, sintió un nudo en la garganta. Tal vez no era una señal, tal vez era solo alguien jugando con sus miedos. Pero en ese instante no importaba, porque, por primera vez en su vida, él también lo creía. Esa noche no durmió. Se sentó bajo las estrellas, con el corazón en paz. Pensó en su madre, en su abuela, en su padre, en Pablo, en el encapuchado, en el anciano del pozo. Todos habían sido parte de su historia. Algunos lo amaron, otros lo traicionaron, pero todos lo moldearon. Y ahora entendía que no debía rechazar su pasado, solo abrazarlo y redimirlo. Los años pasaron. La persecución no cesó, pero tampoco la fe. Timoteo envejeció en caminos de polvo, cicatrices y palabras. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero su voz seguía firme. A veces lo llamaban el hijo de la fe, otras veces simplemente hermano. Él prefería no ser llamado nada, solo deseaba ser útil. Había aprendido que la fama espiritual podía ser tan peligrosa como la vanidad política. Por eso, nunca se colocaba en el centro. Siempre hablaba desde abajo. Una tarde, mientras caminaba por un sendero entre dos aldeas, un joven lo detuvo. No llevaba túnica, ni pergaminos, ni símbolos religiosos, pero su mirada estaba llena de hambre. ¿Es verdad que fuiste discípulo de Pablo?, preguntó. Timoteo asintió con una sonrisa. ¿Y es verdad que él te ocultó cosas?, volvió a preguntar. El viejo apretó los labios y respondió: todos ocultamos algo. La fe no es saber todo, es decidir a quién confiar tu ignorancia. El joven lo acompañó en silencio durante un trecho. Luego, cuando el sol comenzaba a caer, preguntó: ¿y valió la pena? Timoteo se detuvo. Miró el horizonte cubierto de tonos naranjas y respondió: no siempre lo supe. A veces sentí que no. A veces lloré con rabia por haber elegido este camino. Pero cuando vi a otros sanar, cuando vi a los traidores llorar de arrepentimiento, cuando supe que, aún herido, podía sostener a otros, entonces sí, valió la pena. Cada herida. En Éfeso, la comunidad lo esperaba como a un padre. Algunos niños lo rodeaban con preguntas inocentes. Otros adultos lo abrazaban con respeto silencioso. Él no predicaba desde altares,
Lo hacía sentándose entre ellos, comiendo pan, llorando con los que sufrían. Había aprendido que el amor no se imponía, se ofrecía, y que la verdad, la verdadera verdad, nunca necesitaba gritar para ser escuchada. Pero ni siquiera los hombres más fuertes escapan de las sombras del pasado. Una noche, una carta anónima llegó a sus manos. Le advertía que aún había quienes deseaban su caída, que algunos nunca le perdonaron haber destruido el pergamino, que su linaje era una amenaza. Esa noche Timoteo no tuvo miedo, solo tristeza. Sabía que el mal no desaparecía, solo cambiaba de rostro. Pero también sabía que no estaba solo, no esta vez. Reunió a la comunidad, les contó todo, su historia, su padre, los secretos, la traición, la herida, la visión de Pablo, todo. Algunos lloraron, otros dudaron, pero nadie lo rechazó, porque no hablaba como un héroe, sino como un hombre. Y en ese momento, todos entendieron que el mayor testimonio no era la perfección, era la verdad confesada con humildad. Con el tiempo, sus cartas se multiplicaron. Las enviaba a los rincones más lejanos. Algunas fueron quemadas por romanos, otras fueron escondidas en cuevas, entre piedras y barro, pero cada una llevaba una semilla, no de doctrina, sino de humanidad. Escribía: no temas dudar, pero no te cases con la duda, porque la fe no elimina tus preguntas, solo te enseña a vivir con ellas. Antes de morir, pidió estar solo una última noche. Nadie supo lo que hizo. Algunos creen que oró, otros que escribió una carta más, pero al amanecer lo encontraron sentado en paz, con una expresión serena, como quien al fin entiende que el camino, aunque lleno de espinas, sí llevaba a casa. En sus manos, apretado contra el pecho, no había un rollo ni un símbolo, solo una piedra, una que había tomado de Listra, su ciudad natal, donde todo comenzó. A su entierro acudieron pocos, no porque no lo amaran, sino porque el miedo aún reinaba. Pero los que fueron, llevaban consigo algo que no podía quemarse ni encarcelarse: su historia. Y desde entonces, su nombre dejó de ser solo un personaje en cartas. Se convirtió en una memoria viva, en un eco que aún susurra: elige, aunque tiemble tu alma, elige, aunque no entiendas, porque en el riesgo de la fe está la posibilidad de ser libre. Y así. Timoteo se convirtió no en leyenda, sino en testigo, no en mártir perfecto, sino en hermano que cae, duda, llora, pero sigue caminando, porque entendió que, al final, el mayor milagro no es sanar enfermos ni abrir prisiones, sino seguir creyendo aun cuando todo dentro de ti dice que no puedes más.